Bueno, amados hermanos, pues hemos venido estudiando todos los libros del Antiguo Testamento. Gracias al Señor pudimos terminar los libros poéticos y pues el día de hoy empezaremos el estudio de los libros proféticos. ¿Sí saben quiénes son los profetas? ¿Cómo se divide el Antiguo Testamento? ¿Sabemos eso? Los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, ¿cómo les llamamos? El Pentateuco o la Ley de Moisés, ¿cierto? Luego siguen 12 libros, esos libros, ¿cómo les llamamos? No. Desde Josué hasta Esther, ¿cómo se llaman? Se llaman históricos, ¿sí? Libros históricos. Luego vienen los poéticos, que son 5 y son los que acabamos de estudiar, ¿verdad? Y luego vienen, si ustedes miran ahí en su Biblia, para que a lo mejor ahí deben de tener un índice, un listado de los libros. Luego vienen los poéticos, ¿sí? Los proféticos, perdón. Los proféticos los vamos a dividir en profetas mayores y profetas menores. Los libros de los profetas mayores son 5. Son 5 libros, pero nada más son 4 profetas, ¿sí? Sí. Porque está Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Pero Jeremías es el mismo autor de Lamentaciones, por lo tanto, por eso son 5 libros, 4 autores, ¿sí? Y posteriormente siguen los profetas menores. Los profetas menores son 12. Ahorita vamos a ver por qué unos se llaman mayores y por qué otros les llamamos menores. No quiere decir que unos sean más importantes que otros, ¿verdad? Hay una explicación, ahorita vamos a ver cuál es. Entonces, lo primero que vamos a checar es el versículo clave del profetismo en la Biblia. Y vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 18, porque aquí en estos versículos vamos a descubrir qué dice el Señor acerca de los profetas. Acompáñenme a Deuteronomio 18, a partir del versículo 15 hasta el versículo 22. La siguiente. Dice la palabra. Dios, de hecho ahí en su Reina Valera tienen un título, ¿verdad? Y dice, Dios promete un profeta como Moisés, ¿cierto? Y dice la palabra, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Entonces, aquí el Señor le dice, ¿a quién? ¿A quién le está diciendo esto Dios? A nosotros. ¿Con quién está hablando el Señor ahí? Con Moisés. El Señor está hablando con Moisés y le dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, ¿como quién? Como Moisés. Ajá. O sea que Moisés era profeta, ¿sí? Porque el Señor le está diciendo, les levantaré un profeta como tú.
y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces, ¿quién pone las palabras en la boca del profeta? Dios. ¿Sí? Eso es algo que no podemos perder de vista. Todo profeta es Dios quien pone las palabras en su boca. No son palabras del propio pensamiento del profeta, ni de que se le ocurrió decir eso. Es Dios quien pone la palabra en cada uno de los profetas que vamos a estudiar. Y dice, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea que cuando el Señor envió a sus profetas, el objetivo de esas palabras que Dios puso en la boca de cada profeta es que su pueblo obedezca. Y dice, si el pueblo no obedece lo que yo mando a decir por boca del profeta, yo voy a pedir cuentas. Y dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y efectivamente, hay ejemplos en la Biblia de falsos profetas que se atrevieron a decir, Dios manda decir esto, y así tal cual murieron. Así como dice Deuteronomio, murieron. ¿Por qué? Por falsos profetas, por decir cosas que Dios nunca puso en sus bocas. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, ¿cómo conocemos que un profeta verdaderamente lo es? Que esa palabra que dice, ¿verdad?, en el nombre del Señor se tiene que cumplir. Si no se cumple, es un falso profeta. Y de esos hay muchos. ¿Han escuchado ustedes en algunas sectas decir, no, es que el mundo se va a acabar tal día a tal hora, ¿no? El mundo se va a acabar, todo va a desaparecer, ¿no? Yo recuerdo que cuando iba a empezar el año 2000, ¿verdad? No, que en el 2000 el mundo se va a acabar. No, pues ya estamos en el 2024 y no se ha acabado, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Falsos profetas, ¿sí? Y así, generalmente en las sectas de error tienen profetas. Y muchas veces hemos escuchado supuestamente profetizar el fin del mundo, el supuesto fin del mundo, ¿no? En varias sectas. Sin embargo, ese fin del mundo no ha llegado y se han atrevido a decir fechas, ¿verdad? Momentos exactos, y no ha llegado, no ha sucedido. ¿Por qué no ha sucedido? ¿Qué dice la Biblia? El mundo se va a desaparecer así, pum, pum, ya, se acabó. Así como dicen esos profetas. ¿Qué dice la palabra? Que ni Dios sabe cuándo va a ser, ¿no? El día y la hora. Bueno, pero eso es acerca de la venida del Señor. Pero yo les hago una pregunta, o sea, el mundo se va a acabar así como dicen, pum, no sé, va a haber una explosión y pum, se va a acabar. Porque dice su reino no tendrá fin.
¿Será eso, verdad? Que dicen así que el mundo sí se va a acabar así, ¡pum! Se acaba la humanidad, ¿no? Pero el mundo sí. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, hay muchas profecías apocalípticas que nos dicen el orden en el cual van a suceder las cosas, ¿verdad? Por lo menos en cuanto a la iglesia sabemos que la iglesia será arrebatada, es lo que nosotros creemos, ¿sí? Que los muertos en Cristo resucitarán, e irán, ¿verdad? Junto con el Señor, que posterior a eso vendrá una gran tribulación, en la cual nosotros ya no estaremos. En esa gran tribulación ocurrirán muchos eventos catastróficos para la naturaleza, ¿sí? Y habrá muchos sucesos que van a ocurrir. Sabemos también, ¿verdad?, que habrá una segunda venida del Señor, habrá un reinado milenial, ¿sí? Sabremos también que los muertos no creyentes también resucitarán, pero resucitarán para juicio, para el juicio final. Sabemos también, porque les expliqué en las clases que dimos de demonología, cuál es el destino final, ¿verdad?, de Satanás, de los ángeles caídos y de todas las personas que no creyeron en el Señor. Pero eso es algo paulatino, ¿verdad? Que la Biblia misma nos dice cómo, qué eventos van a suceder, cuáles son las señales, qué es lo que va a pasar, y lleva un orden, ¿verdad? No es así como la gente piensa, ¿no? Que de repente nos vamos a dormir y ¡pum!, nos desaparecimos con todo el planeta, ¿no? Así no son las cosas. Pero cuando no conocemos la palabra, pues creemos cualquier cosa que nos diga, ¿cierto? Entonces, de ahí, de entrada, ¿verdad?, conociendo las escrituras, nosotros podemos saber si lo que por ahí dicen los supuestos profetas es cierto o no. Pero necesitamos conocer las escrituras para eso, porque el Señor nunca va a profetizar algo que vaya en contra de su palabra. Ahora, para los judíos, ¿sí?, para los hebreos, el orden de los libros de la Biblia no es el mismo orden que nosotros tenemos en nuestra Biblia que regularmente usamos, que es la Reina Valera, ¿verdad? Ellos tienen otro orden en su Biblia. Este material se lo voy a pasar para que puedan ahorita enfocarse en prestar atención. Pasa la siguiente diapositiva, hijo, porfa. Porque necesitamos estar así como que bien ubicados antes de adentrarnos en los profetas, porque si no, no vamos a entender nada. ¿Sí? Entonces vamos con calma. Para los judíos, los libros de la Biblia se dividen de diferente manera. Ya vimos, ¿verdad?, que para nosotros se divide en Pentateuco, históricos, poéticos, profetas mayores y profetas menores. Y los profetas están encasillados todos en un mismo apartado, ¿verdad? Profetas mayores, profetas menores, y así los conocemos. Sin embargo, en la Torá o la Biblia hebrea, ¿sí?, están prácticamente los mismos libros. Hay unos que están fusionados, pero son prácticamente los mismos libros, pero tienen una clasificación diferente. Entonces, para los judíos existe la Torá, que son los mismos 5 libros que nosotros llamamos Pentateuco. La Torá o ley de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero vamos a ver que ellos lo dividen en Torá, profetas y escritos, ¿sí? Los profetas los dividen en profetas anteriores y profetas posteriores. ¿Qué le llama la atención de esos profetas anteriores? A ver, ¿qué le llama la atención? Porque hay muchísima diferencia con lo que nosotros conocemos como profetas. ¿Qué le llama la atención? A ver, alguien que me diga algo.
no sé si tenga que ver, pero por ejemplo en lo que son jueces, como tal solamente fungían la función, bueno, pues, siendo jueces solamente, no estaban como tal para ser profetas, sino que solamente estaban liderando en ese tiempo el pueblo, ¿no? Vamos a ver. Más adelante lo vamos a ver. ¿Alguien más dice algo? Que los ponen como profetas y son los históricos. Para nosotros son históricos. Ajá. Para nosotros son históricos, pero para ellos son profetas. Ajá. Fíjense, ¿no les llama la atención que tienen a Josué ahí? Ajá. ¿Sí, verdad? Tienen a Josué, tienen a los jueces, pero más adelante en el desarrollo de esta clase, o si no alcanzamos hoy, después vamos a ver por qué ellos consideran el libro de Josué y de Jueces como profetas. Tienen el primero y segundo libro de Samuel. ¿Samuel era profeta? Samuel era profeta. Era juez, sacerdote y profeta. ¿Sí? Y en 1 y 2 de Reyes encontramos profetas. ¿A quiénes? Dos muy famosos. A David. No, ese era rey. No sé. El profeta que. Ay, Natán. profeta Natán bien. ¿Qué más? Este, Hay un montón. Asa. Pero bueno, así para ponerla fácil, no más con Elías y Eliseo, ¿verdad? Tenemos, Sí, sí. ¿no? Y ellos los ponen aquí como profetas anteriores. Y a todos los demás que nosotros ya conocemos los ponen como profetas posteriores. ¿Por qué ellos hacen esta división? Porque efectivamente hubo profetas antes de que el reino se dividiera. Y hubo profetas después de que el reino se dividiera. Para que me comprendan mejor, resulta y pasa que en la Torá o en los 5 primeros libros de la ley de Moisés, el gobierno en Israel estaba dado por los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Jacob, Isaac, Jacob, también podemos incluir a José, ¿verdad? Posteriormente, el Señor levanta ¿a quién? Después de José, a liderar a su pueblo, a Moisés, ¿verdad? Entonces esos son los 5 grandes líderes que encontramos guiando al pueblo de Israel en el Pentateuco, ¿sí? Sin embargo, cuando Moisés murió, no hubo un sucesor, ¿cierto? Como no hubo un sucesor, el Señor levantó a Josué, ¿verdad? Que era como la mano derecha de Moisés. Fue Josué a quien el Señor levantó para que tomara el lugar de Moisés, ¿sí? Porque Josué caminó todo el tiempo junto a Moisés. Y antes de morir Moisés, el Señor le había dicho, es Josué, ¿verdad? Úngelo porque él te va a suceder. Pero al morir Josué, no levantó un sucesor, ¿sí? Cuando Josué murió, Josué ya había dividido la tierra, ¿verdad? Ya habían conquistado muchos ciudades ahí en esa tierra prometida que el Señor les había dado, ¿verdad? Desde los tiempos de Abraham. Pero no había un sucesor y pues ya cada quien estaba en su territorio. De hecho, por aquí les traje un mapita, ¿no? En este mapa se encuentran las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel, cómo estaban ubicadas en esa tierra que el Señor les dio, ¿verdad? El Señor les dijo, yo los voy a sacar del desierto, ¿sí? Cuando andaban allá esclavos en Egipto, les dijo, los voy a sacar del desierto y los voy a llevar a la tierra prometida.
esa tierra prometida era Canaán, ¿verdad? Sin embargo, estos hijos de Jacob, en los tiempos de Josué, con muchas batallas y con muchas conquistas, tomaron cada uno su territorio. Y aquí vemos las tribus, ¿verdad? Aquí vemos en el sur a Judá, a Benjamín, a Simeón. Fíjense en el mapa porque esto es importante que lo conozcamos para que después podamos entender qué pasó acá. ¿Sí? Entonces aquí está Simeón, Judá y Benjamín. Estas tribus estaban ubicadas en la parte sur. ¿Sí? Y en la parte norte vemos a Dan, Efraín, Rubén, Gad, Manasés, Isaacar, Zabulón, Aser, Neftalí. Acá había otra parte de Dan. Acá había otra media tribu de Manasés. Y acá estaba Gad. Estas tribus están ubicadas en la parte norte. Cuando murió Josué, ustedes saben que el pueblo, como no había un sucesor y ya cada quien estaba en su territorio, empezaron a caer en pecado, ¿sí? Y hubo un ciclo donde ellos pecaban, el Señor levantaba un caudillo, un juez, ¿verdad? Que los guiara, ellos se arrepentían, volvían a Dios, pero nuevamente volvían a pecar y era un ciclo constante, ¿verdad? De pecado, redención, arrepentimiento, otra vez pecado y así. Y nos dice la Biblia, ¿verdad? Que en el tiempo de los jueces cada quien hacía lo que bien le parecía. Posterior a eso, el último juez de Israel fue Samuel, ¿sí? Samuel fue el último rey de Israel. ¿Por qué? Porque los mismos israelitas le dijeron a Samuel: oye Samuel, es que nosotros queremos tener un rey como tienen las otras naciones. Entonces Samuel dijo: no, pero es que nuestro rey es Dios. ¿Para qué quieren un rey? No, pues nosotros queremos un rey como tienen las otras naciones. Samuel le dijo al pueblo: miren, es que si ustedes tienen un rey, ese rey les va a cobrar impuestos, ese rey los va a poner a trabajar y no les va a pagar, ese rey se va a llevar a sus hijos como esclavos, ese rey les va a robar a sus hijas. No importa, queremos rey. A pesar de las advertencias de Samuel. Entonces el Señor le dijo a Samuel: está bien, vamos a darles ese rey que ellos piden. Y entonces fue así como inicia la monarquía en Israel, ¿sí? Entonces el Señor levanta al primer rey de Israel, y ese primer rey fue Saúl, ¿sí? Saúl gobernaba sobre todo esto lo gobernaba Saúl, todo esto. Sin embargo, Saúl fue un hombre que pues no obedeció a Dios, muchas veces reiteradamente desobedeció lo que el Señor le había dicho. Entonces el Señor dijo: no, ya voy a quitar a Saúl y le voy a dar el reino a otra persona, un hombre conforme a mi corazón. Ese hombre era David, ¿sí? Entonces David igual gobernaba sobre todo esto, ¿sí? Cuando murió David, quien tomó el poder fue su hijo Salomón. Ajá. Y hasta ahí acaba la monarquía. ¿Por qué se llama monarquía? Porque nada más gobernaba un solo rey en todo Israel, ¿sí? Pero a partir de allí, el hijo de Salomón, que se llamaba Roboam, cuando Salomón se murió, Roboam
fue a pedir consejo con los ancianos y fue a pedir consejo con los jóvenes. Y le preguntó a los ancianos: oigan, ¿ustedes qué opinan? ¿Será que yo debo de cobrar los mismos impuestos que cobraba mi padre? Le dijeron los ancianos: no, pues nosotros creemos que ya bájale un poquito los impuestos, ¿no? O sea, tu padre ya hizo mucha riqueza, bájale un poquito. Fue a pedir consejo a los jóvenes. Le dijeron los jóvenes: no, al contrario, súbele más, ¿no? Pues porque tengas más riquezas, oprime más al pueblo, ¿no? Si tu papá pedía tanto, tú pide mucho más, ¿no? Entonces, cuando Roboam tomó la decisión de seguir el consejo de los jóvenes en lugar de seguir el consejo de los ancianos, ¿qué pasó? El pueblo se rebeló, ¿no? Como pasa en cualquier nación, inclusive hoy día, ¿verdad? ¿Qué tal que el presidente mañana dijera: no, ¿saben qué? El predial ya no te va a salir en 500 sino en 5,000, ¿no? O sea, imagínense. Se arma el desbarajuste, ¿verdad? Entonces, el pueblo se rebeló, ¿sí? Cuando el pueblo se rebeló porque no les gustó la decisión que tomó Roboam, entonces dijeron: bueno, unos vamos a tomar partido por Jeroboam, que Jeroboam era el rey, ¿sí? Que, digamos, o la persona que se quería poner como rey en la parte de acá del norte, ¿sí? Y Roboam, como era hijo de Salomón, él vivía en la parte sur. De hecho, específicamente vivía aquí, en Jerusalén. En Jerusalén estaba el palacio y estaba el templo. Entonces, desde aquí era que gobernaba el rey a todo Israel. Pero cuando Roboam hizo esa ley, digamos, ese decreto, ¿no? De que pues iba a oprimir más al pueblo y el pueblo se sublevó, entonces dijeron: ¿saben qué? Solamente los de la parte sur dijeron: pues nosotros vamos a seguir apoyando a Roboam porque es hijo de nuestro rey David. Y a David todos lo querían, ¿sí? Pero todos los que vivían acá en la parte norte dijeron: no, se acabó, ¿no? Podrá ser muy hijo de David y podrá hacer mucho lo que quiera, pero no estamos de acuerdo con lo que está haciendo. Entonces ahí se dividió el reino, ¿sí? Por eso es que hay un antes y un después. Por eso es que hay unos profetas anteriores antes de que el reino se dividiera y hay unos profetas posteriores después de que el reino se dividiera, ¿sí? Entonces todo esto, que antes era una sola familia, estamos de acuerdo porque pues eran 12 hijos pues del mismo padre, ¿sí? Ubicados en distintas ciudades porque a cada uno se le dio un territorio. Entonces todo esto que antes era pues como una sola familia porque todos eran descendientes de Jacob, se dividió. Entonces en la parte sur solamente quedaron los descendientes de Judá, Simeón y Benjamín, que era una tribu chiquitita, de esos 3 hijos de Jacob. Y en la parte sur pues quedaron, en la parte norte, perdón, quedaron todos los demás. Una vez el reino se dividió, automáticamente Jerusalén dejó de ser la capital de todo el reino, como era antes, ¿no? Entonces ahora la capital del sur siguió siendo Jerusalén, pero en el norte la capital era Samaria. Entonces aquí había un rey y aquí había otro. Entonces acá tenemos el mapa, esto que antes eran pequeños territorios, cada uno de una tribu, ahora quedó dividido así, ¿sí? Entonces en la parte sur está el reino del sur y en la parte norte está el reino del norte. ¿Por qué es necesario que nosotros sepamos esto? Porque hay profetas que van a profetizar para el reino del sur, ¿sí? Y hay otros profetas que van a profetizar para el reino del norte. De hecho, al reino del norte también se le llama en la Biblia Efraín, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos Israel, algún profeta decir Israel o decir Efraín, se está refiriendo a esta parte norte, ¿sí? Al reino del norte. Cuando nosotros escuchemos a un profeta referirse o dirigirse a Judá,
se está dirigiendo al reino del sur. Esa es la importancia de que sepamos eso, ¿sí? Entonces, vemos entonces que, por ejemplo, estos reyes que habían en los jueces, o como Samuel, ¿no?, que también era considerado profeta, fue antes de que esto se dividiera, ¿no? Pero todos estos 12 profetas menores, que los cuales nosotros conocemos como profetas menores, y los profetas mayores, cada uno va a dirigir su mensaje a alguna parte en específico. Por eso es necesario que sepamos quién es quién, ¿sí? Y bueno, finalmente dividen los judíos sus libros en los escritos, ¿sí? Está en los escritos Salmos, Proverbios y Jod. También están los rollos, que hacen parte de los mismos escritos, que son Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Y están los escritos posteriores, que son Daniel, Esdras, Nehemías y 1 y 2 de Crónicas. A esto se le conocen como escritos posteriores porque nos están hablando de libros escritos durante el exilio, ¿sí? Durante el exilio a Babilonia y cuando el pueblo regresó del exilio. Entonces, así los judíos dividen su Biblia, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y vemos nosotros que cuando Jesús se refería a esos rollos del Antiguo Testamento, los mencionaba así, tal cual como estamos viendo esta división. A ver, ¿traes Biblia, Yair? Sí. ¿Sí? Bueno. Busca, o ayúdale a buscar, Uciel, por favor, Lucas 24, 44 al 47, para que nos lo lea. Lucas 24. Sí. Y Andrea, Lucas 16, 16. Leo, Mateo 7, 12. Hermana Blanca, Mateo 22, 40. Y vamos a ver que así tal cual como vemos esto, Jesús se refería a los libros del Antiguo Testamento en su época. ¿Por qué? Pues porque Jesús era judío, ¿verdad? Vale, vale. ¿Ya la encontré? Sí, a ver. Es Lucas 24, 44, ¿verdad? 24, 44. Sí. 44 al 47. Las últimas instrucciones. Jesús les dijo, todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Les dijo, todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos el tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Hasta el 47 nomás. Comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Amén. Entonces, Jesús está hablando ¿de qué? De las escrituras. O sea, Jesús aprobaba esta división, porque cada vez que Jesús hablaba decía, esto dice, ¿verdad?, en la ley, los profetas y los salmos, ¿no? Dice ahí, refiriéndose a esta división. Ahora, ¿quién tiene Lucas 16, 16? Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús ahí de su propia boca? La ley y los profetas eran hasta Juan. O sea que el último profeta, ¿sí?, fue Juan el Bautista. ¿Sí? Mateo 7:12, ¿a quién lo tiene? Dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas.
Esto es la ley y los profetas. Otra vez hace referencia a esa división. Mateo 22:40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuáles eran los dos mandamientos? Amarás a Dios, amarás a tu prójimo, ¿verdad? Entonces, el Señor dice, en esto se resume todo, ¿no? Amarás a Dios, amarás a tu prójimo. Y ahí está la ley y los profetas. Entonces el Señor Jesús, ¿verdad?, aprobaba esta división. La siguiente, Samuel. Sin embargo, nosotros, ¿verdad?, en nuestra Biblia, como ya les comentaba, si ustedes, los que son nuevos en el Evangelio, ¿verdad?, si miran su Biblia, allí va a haber un índice, ¿verdad?, y van a ver los libros del Antiguo Testamento. Y allí tienen los profetas mayores y los profetas menores. Tienen a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Entonces quedamos en que son 5 libros de los profetas mayores, pero son 4 profetas. ¿Por qué? Porque Lamentaciones está escrito por Jeremías. Entonces son 4 profetas mayores, pero son 5 libros. ¿Sí? ¿Está claro? Y tenemos después a los 12 profetas menores. ¿Sí? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los 12 profetas menores. No quiere decir que los otros sean menos importantes, ¿no? Para que no nos quedemos con la idea de que no es que los menores no son importantes. Sí, sí son importantes. La única diferencia por la cual se les clasificó de esa manera es porque los mayores, ¿sí?, se les dedicó todo un pergamino, todo un rollo, ¿sí?, para su escritura. O sea, era un rollote, ¿no?, de puro Isaías. Imagínense, Isaías tiene 66 capítulos, ¿no? Mientras que los menores, todos ellos, ¿verdad?, estaban escritos en un solo pergamino, ¿sí? Entonces, por eso se les llaman mayores y menores, porque, por ejemplo, si vemos a Abdías, pues en una sola hojita, ¿verdad?, tenemos a todo Abdías, ¿no? A diferencia de Jeremías, que es un paquetazo, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia, porque los mayores son libros más extensos y los menores son libros más cortitos. De ahí en fuera, no quiere decir que haya unos más importantes que otros. Ahora, vamos al siguiente cuadro. Vamos a verlo con calma, no se me estresen. No se me estresen. Y en esta lista vemos a los 16 profetas de Israel. ¿Sí? Sin embargo, vemos que no están en el orden que tenemos en la Biblia. ¿Sí? Muy pocos se meten en este paquetazo que yo me estoy metiendo de explicarles los proféticos en orden cronológico. Pero yo confío en que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es quien nos ilumina y nos ayuda a que podamos comprender bien el mensaje de las Escrituras. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir este cuadro? Ahí vemos nombre, clasificación. El nombre es el nombre del profeta, la clasificación es si es mayor o es menor, ¿sí? El siglo en el cual profetizó, ¿sí? El lugar en el cual profetizó o la época, qué reinado era el que estaba vigente en ese momento, y una descripción en una sola frase sobre ese profeta. Ahora, aquí tengo esas caras que me estresan. Sonrían. Ahora. No se confundan, esto es fácil. Miren. Hay algo que necesitamos entender y es el tiempo en el Antiguo Testamento. Nosotros ahorita estamos en el año 2024 después de Cristo, ¿cierto? Sin embargo, cuando vemos las Escrituras, si nosotros vamos al Génesis,
En Génesis, por ejemplo, los primeros personajes que aparecen son personajes de relevancia, digamos, Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Y ellos vivieron más o menos en el 2000 antes de Cristo, ¿sí? Pero en el Antiguo Testamento vamos a ir contando el tiempo de mayor a menor. ¿Qué quiere decir eso? Que en el Génesis estamos en el año 2000 antes de Cristo. Pero, por ejemplo, cuando ya nosotros llegamos al libro de Primera de Samuel, por ejemplo, ya estamos en el año 1000 antes de Cristo, ¿sí? Entonces, Abraham es 2000 antes de Cristo, David está en el 1000 antes de Cristo, ¿sí? Y cuando empiezan los libros proféticos, estamos más o menos en el año 850 antes de Cristo, ¿sí? Cuando termina el último libro profético, que es Malaquías, ¿cierto? Que es el que está antes de Mateo en su Biblia, estamos más o menos en el año 400 antes de Cristo, ¿sí? Antes de que empiece ese periodo intertestamentario, es el año 400 antes de Cristo. ¿Sí está claro? Entonces vamos de atrás hacia adelante, de mayor a menor cantidad, ¿sí? Porque, por ejemplo, vamos a suponer, Cristo nació hoy, vamos a suponer, ¿sí? Cristo nació hoy. A partir de hoy es después de Cristo. Entonces, el día de ayer sería el día ¿qué? 1 antes de Cristo, ¿sí? Y el año pasado sería el día, el año, no sé, bueno, hace 10 años serían 10 antes de Cristo, ¿sí? Entonces sí está claro, ¿no? Entonces por eso decimos que en el tiempo de Abraham es 2000 antes de Cristo, nos vamos acercando, David es en el 1000 antes de Cristo, ¿sí? Nos vamos acercando. Los profetas empiezan más o menos en el año 850 antes de Cristo y terminan más o menos en el 400 antes de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A partir de que nace Cristo, pues ya, ¿no? 10 después de Cristo, 20 después de Cristo, el año 30 después de Cristo y ahorita estamos en el 2024 después de Cristo. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí. Si alguien no lo tiene claro, hable ahora o calle para siempre. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, cuando nosotros vemos aquí siglo 8, ¿sí? Siglo 8, están viendo ahí en números romanos, ¿verdad? Que por ejemplo Jonás estuvo en el siglo 8, ¿sí? Vemos en el cuadro que Jonás es un profeta menor que profetizó aproximadamente en el siglo 8. Estamos hablando entonces del 800 antes de Cristo. ¿Sí? ¿Ya entendieron? Ah. Y dice, ¿verdad? Que cuando él profetizó, el reino que estaba gobernando en ese entonces era el reino de Asiria. Ahora les voy a explicar esta otra parte, con qué se come. Ustedes ven ahí en las primeras filas, reino de Asiria, luego dice Pretzílicos, reino de Babilonia, luego dice Exilio, reino de Babilonia, y luego en los últimos dos cuadritos dice Posetzílicos, reino Persia. ¿Sí? Ahora les voy a explicar qué significa eso. A lo largo de la historia de la humanidad, esto es historia, esto no es religión, esto es historia universal, varios imperios han dominado al mundo, ¿sí? El primer gran imperio, ¿sí?, que gobernó al mundo fue el reino asirio, ¿sí? Posteriormente, durante ese reino, ¿verdad? Ese momento en que el imperio asirio era el que gobernaba al mundo conocido,
¿sí? Fue que estuvieron profetizando estos profetas que están en la primera parte. Pero posteriormente, el reino de Babilonia tomó el poder, el imperio babilónico tomó el poder, ¿sí? El rey se llamaba Nabucodonosor. Tomó el poder y entonces en ese momento en que profetizaron Nahum, Sofonías, Habacuc, Jeremías, ¿sí? Era el imperio babilónico el que gobernaba, ¿sí? Al mundo conocido, ¿sí? Posteriormente, el reino persa, ¿sí? Tomó el poder, y de hecho esa historia la encontramos en el libro de Daniel, ¿verdad? Cuando los persas entraron, ¿verdad? Al palacio del rey de Babilonia y lo quitaron del poder. ¿Por qué? Cuenta la historia en Daniel, ¿verdad? Que el rey de Babilonia tomó las copas del templo de Jerusalén que le habían quitado a los judíos cuando los invadieron, y estaban tomando en las copas del templo, y el Señor se enfureció. No sé si han leído esa historia. Y el mismo dedo de Dios escribió en la pared. ¿No han visto esa historia? Véanse la película de Daniel. Porque yo les digo que se le haga el libro y no entiende. En la película se ve muy chévere, ¿no? Así cuando el Señor les habla. Y entonces y esa noche el reino persa empieza a dominar. Ajá. Después de los persas dominaron los griegos. Sí, eso lo vieron en historia por allá por secundaria, cuando Alejandro Magno tomó el poder, ¿sí? Y los griegos empezaron a gobernar. Eso sí es historia patria, dice Archivo. Entonces, Alejandro Magno tomó el poder y empezaron a gobernar después los griegos. Y después empezaron a gobernar los romanos, el imperio romano. Cuando nace Cristo, el imperio que gobernaba eran los romanos, ¿sí? Augusto César y todos los emperadores. Entonces, así a lo largo de la historia de la humanidad, diversos reinos o imperios han ido gobernando. Entonces es para que nosotros ubiquemos a cada profeta más o menos en el reino, ¿sí? O durante de qué reino fue que profetizó. Para eso es este cuadrito, ¿sí? Y hacia quién iban dirigidas sus palabras, hacia los israelitas o hacia los judíos. Ya les dije que los judíos estaban en el reino del sur, ¿verdad? Ahí está, ahí lo tienen en el mapa. Los israelitas, perdón, estaban en el reino del norte y los judíos en el reino del sur. Ajá. Entonces, cada profeta, ¿sí? Dirigió sus palabras a alguno de estos dos reinos. Pero el reino del norte, o Israel, ¿verdad? Cayó, fue dominado, fue, digamos, invadido por el imperio asirio. Entonces, por eso es que a partir del reinado de Babilonia ya no tenemos reporte, ¿verdad?, de esas tribus de Israel, esas 10 tribus del norte, sino solamente de las tribus del sur. Todo lo que es el tiempo preexílico, exílico y posexílico, ahí nos vamos a enfocar solamente en el reino del sur, ¿sí? El reino del norte, hasta Miqueas, desaparece, ¿sí? Ahí desaparece. Y a partir de Nahum, entonces nos vamos a enfocar en las profecías dadas al pueblo judío exclusivamente, ¿sí? Entonces, ahora sí, ¿ya entendieron el cuadrito? ¿Cómo va? Ahora sí le vamos a explicar. Jonás, ¿verdad? Es un profeta menor, ahora sí ya lo vamos a entender, es un profeta menor, ¿verdad? Sus profecías fueron cuando el reino asirio tenía el poder, y podemos decir que Jonás fue el profeta que huyó, ¿sí?
Todos conocemos la historia de Jonás, que cayó en el estómago de un gran pez. ¿Por qué? Porque el Señor lo mandó. ¿A dónde? A Nínive. ¿Y se fue a dónde? Al lado contrario. A Tarsis. Entonces, por eso lo conocemos como el profeta que huyó. Y después vamos a ver las historias. Esto apenas es una entradita, ¿no? Para que... Y no vamos a acabar. Esto apenas es una introducción a los profetas. Luego viene Amós, ¿sí? Y ellos están ahí organizados en esa tablita en orden cronológico como profetizaron. Si nosotros vemos en nuestra Biblia, el primer profeta que aparece es ¿quién? Isaías. Isaías, ¿verdad? Y ustedes pensaban que hoy íbamos a estudiar a Isaías, pues no. Pues no, porque Isaías, a pesar de ser el primer libro, no fue el primer profeta que profetizó. El primero que profetizó fue Jonás, ¿sí? Y por ejemplo, nosotros vemos que Miqueas, ¿verdad? Está hasta por allá atrás. Sin embargo, ahora que vemos el cuadro cronológico, vemos que Isaías y Miqueas prácticamente profetizaron al mismo tiempo, ¿verdad? Eso es interesante, porque vamos a ver cómo se relacionan entonces lo que dijo Isaías y lo que dijo Miqueas, ¿verdad? Entonces, seguimos entonces con Amós. ¿Qué Amós? Jonás, Amós y Oseas predicaron durante el mismo siglo, en el mismo tiempo, son contemporáneos. Vemos que Amós es el pastor que profetizó. Amós era un pastor, ¿sí? Cuando el Señor lo llama, él dice, ¿tú por qué me llamas Señor si yo no soy ni profeta, ni hijo de profeta, ni vengo de familia de profeta? Yo estaba aquí pastoreando y tú me llamas a profetizar, ¿no? Entonces, por eso vamos a identificar a Amós como el pastor que profetizó. Oseas, el profeta que se casó con una mujer infiel. Ah, esa historia está bien bonita. Oseas se casó con una mujer. Yo creo que todos conocemos la historia, ¿verdad? O la mayoría conocemos la historia. Oseas se casó con una mujer. Pues resulta que la mujer le fue infiel. Resulta que la mujer se iba detrás de sus amantes. Y aún así el Señor le decía, ve y búscala. Ve y búscala. Y después de eso, ¿verdad? La mujer se prostituyó y aún así el Señor le decía, ve y búscala. Ve y búscala. La mujer dejó a Oseas solo con sus hijos y Oseas le decía a los hijos, pues vayan y convencen a su mamá de que regrese conmigo. Y entonces humanamente nosotros decimos, o sea, ¿cómo así que este hombre tan tonto, ¿no? Que la mujer tan infiel y que como que Dios, o sea, ¿cómo? A ver, que Dios le dice, ve y búscala. Pero al final entendemos que toda esta escenografía no es más que Dios hablándonos a nosotros, ¿verdad? Que nosotros somos unos infieles, porque cuántas veces no hemos dejado a Dios por irnos tras nuestros propios intereses, nuestras propias decisiones, nuestros propios placeres, nuestros propios gustos, y lo hemos dejado en el último lugar y no nos hemos comportado mejor que esta mujer. No, hemos sido iguales, porque todos nosotros hemos sido infieles a Dios en algún área o en algún momento de nuestras vidas, y nadie aquí puede decir que no es así, ¿cierto? Entonces es una forma como Dios nos habla, porque es un libro profético, ¿sí? El Señor nos está hablando a través de la vida de este hombre y de esta mujer y nos está diciendo, así son ustedes de infieles, pero a pesar de todas las que me han hecho, ahí voy yo a buscarlos, ¿sí? Y me dejan y ahí voy yo a buscarlos. Entonces, Oseas no está más que personificando el amor de Dios hacia nosotros, que somos un pueblo infiel, ¿sí? Luego sigue Abdías. Abdías es un profeta menor y lo vamos a conocer como el profeta en contra de Edom. ¿Saben quién es Edom? ¿Saben quién es Edom?
¿Se acuerdan de la historia de Jacob y Esaú? Que eran hermanos, hijo de Isaac y Rebeca. Y Esaú es el mismo Edom. Edom significa rojizo, ¿sí? Y ya ven que la Biblia dice, ¿verdad? Que Esaú era así, velludo, como, yo me lo imagino como pelirrojo, no sé. A Esaú se le conoce como Edom. Pero Jacob y Esaú eran hermanos, sin embargo eran hermanos que se odiaban. Y vamos a ver cuando veamos el libro de Abdías, todo lo que el Señor profetiza contra Edom por odiar a su propio hermano. Luego sigue Joel. A Joel se le conoce como el profeta de Pentecostés, porque en Joel 2:28 está aquella famosa profecía, ¿verdad? Que dice que en los postreros días, los hombres soñarán sueños, verán visiones, ¿sí? Y habrá un derramamiento del Espíritu Santo, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿sí? Eso sucedió el día de Pentecostés. Entonces, por eso le conocemos como el profeta de Pentecostés, porque Joel profetizó lo que sucedió en el libro de Hechos el día que aquellos 120 seguidores de Jesús estaban en el aposento alto, ¿sí? Luego sigue Isaías. A Isaías se le conoce como el profeta del Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué será? Yo los voy a dejar que participen, que no se duerman. ¿Por qué se le conoce como el profeta del Mesías a Isaías? ¿Quién fue el que profetizó que Jesús nacería de una virgen? Isaías. ¿Quién fue el que profetizó y será llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? Isaías. ¿Quién fue el que profetizó que su cuerpo sería desfigurado, que sería llevado como cordero al matadero? ¿Quién profetizó eso? Isaías. Entonces, por eso es que a Isaías se le conoce como el profeta del Mesías, porque es el profeta que más profecías mesiánicas tiene. ¿Qué es una profecía mesiánica? Profecías acerca de la venida de Jesús. O eventos relacionados con la vida de Jesús, ¿sí? Luego viene Miqueas, y a Miqueas lo vamos a conocer como el profeta del juicio y de la misericordia, ¿sí? Aquí vamos a ver a un profeta condenando enérgicamente la opresión a los pobres, las injusticias sociales. Por eso a Miqueas lo vamos a conocer como el profeta del juicio y la misericordia. Posteriormente viene Nahum. Y Nahum es un profeta presílico. Ya les dije que hasta donde dice el reino de Asiria, desapareció el reino del norte. ¿Por qué? Porque lo invadieron los asirios, tomaron sus casas, tomaron sus tierras. ¿Y qué pasó? Esos del reino del norte pues empezaron a casarse con los asirios, se mezclaron y ya se perdió esa raza pura. Entonces esas 10 tribus de Israel que quedaron mezcladas, ¿sí? Por eso pues decimos que desaparecieron, porque ya no son israelitas puros, ¿sí? A partir de Nahum vemos a los profetas preexílicos. ¿Qué quiere decir eso? Que como el pueblo llegó a un momento tal de pecado y de maldad, el Señor, por medio de los profetas, les empezó a decir: como ustedes no se vuelvan a mí, va a llegar una nación extranjera y los va a oprimir. Y el pueblo que decía: ja, 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 no seas mentira, ja, ja, ja. Así como hoy, ¿verdad? Cuando vas por la calle y le dices a las personas: oye, acepta a Jesús en tu corazón. Fíjate que el Señor nos va a pedir cuentas por todo lo que hagamos en esta vida. ¿Y qué hace la gente? Ja, 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 se burla, ¿verdad? La gente cree que estamos locos, ¿sí?
Pero pues estos eventos están comprobados históricamente, no son mentiras, no son cuentos, no son leyendas, sucedieron, ¿verdad? Y están registrados en la Biblia y en la historia. Entonces, estos profetas presílicos son aquellos que estuvieron advirtiendo al pueblo. Si no escuchas la voz del Señor, si no te arrepientes, si no te vuelves a Dios, va a venir una nación extranjera y te va a sacar de tu propia tierra. Y ellos no hicieron caso. Entonces vemos aquí a Nahum, el profeta de la caída de Nínive. Nínive era la capital de Asiria, ¿sí? La capital de aquel reino que oprimió a sus hermanos del reino del sur, que eran los del reino del norte. Nínive era la capital. Y sí, efectivamente, el imperio asiria, cuya capital era Nínive, vinieron y oprimieron al reino del norte, que igual eran hijos de Jacob, ¿verdad? Estaban dentro de la promesa que Dios le había dado a su pueblo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Mandó juicio sobre Nínive. Pero ya sabemos por qué, ¿verdad? Porque ellos oprimieron a su pueblo. Luego viene Sofonías. Sofonías es el profeta del día del Señor. Yo he escuchado que a los de la alabanza les gusta leer mucho Sofonías. Porque Sofonías es el día del Señor, alabanza. No hay nadie de la alabanza aquí, vale. En Sofonías dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso. A los de la alabanza les encanta leer ese versículo. ¿Por qué? Porque Sofonías, ¿sí?, nos habla de aquel día del Señor donde sí, efectivamente va a haber un tiempo de dolor, pero va a llegar un momento en el que un remanente, ¿verdad?, va a estar gozándose con el Señor. De eso nos habla Sofonías, ¿sí? Luego viene Habacuc, el profeta que enfatizó vivir por la fe. Aquel que dijo: el justo por la fe vivirá. ¿Recuerdan algo del libro de Habacuc? Aquel que dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y las ovejas y aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me gozaré en Jehová, el Dios de mi salvación. Eso lo dijo Habacuc. Entonces Habacuc sí dijo vivir por fe. En otras palabras, ¿verdad?, traducido al hoy, aunque el día de hoy no tenga ni un peso en mi bolsillo, ni una monedita de 50 centavos partida por la mitad, aunque no tenga un plato de comida, aunque no tenga un techo, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sí? Eso nos enseña Habacuc a vivir por fe. Luego viene Jeremías, el profeta llorón. ¿Por qué se le conoce a Jeremías como el profeta llorón? Porque a Jeremías fue el que le tocó profetizar en ese momento culminante cuando se acercaba el juicio de Dios. Y el Señor mandó a Jeremías a profetizar y le dijo: y de antemano te digo que el pueblo no te va a hacer caso, y de antemano te digo que el pueblo te va a rechazar, y de antemano te digo que el pueblo no te va a creer. Entonces Jeremías estuvo luchando todo el tiempo contra eso, porque él le decía al pueblo: es que sí, Babilonia va a venir y nos va a oprimir y nos va a llevar cautivos. Y la gente decía: tú estás loco, Jeremías,
¿Cómo crees que nos va a pasar eso si aquí tenemos el templo, si aquí estamos en Jerusalén? ¿Cómo crees que nos va a pasar eso? Si aquí están los reyes, aquí están los sacerdotes, ¿cómo crees? No, tú estás loco. Y pues a Jeremías nadie le creyó. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Lo pusieron preso, lo metieron en un cepo, de cuánta cosa le hicieron al pobre Jeremías. Cuando veamos Jeremías van a ver por todo lo que pasó. ¿Por qué? Porque la gente no creía que él hablaba palabra de Dios. Luego viene Ezequiel. Y bueno, pues finalmente se cumplió lo que Jeremías profetizaba, ¿verdad? Y un día llegó Nabucodonosor con su ejército, quemaron el templo de Jerusalén, saquearon todos los tesoros que había en el templo de Salomón, se llevaron todo, se llevaron a toda la gente. ¿Y qué pasó? Se los llevaron 70 años cautivos para Babilonia. Se los llevaron 70 años cautivos para Babilonia. Sin embargo, a pesar de que estaban en Babilonia, en la cautividad, en una nación extranjera, en medio de ellos el Señor levantó profeta. ¿A quiénes levantó el Señor? A Ezequiel, ¿sí? Y a Ezequiel lo vamos a conocer como el profeta que dramatizó sus mensajes de juicio. Porque entre otras cosas, cuando lleguemos a Ezequiel, se imaginarán ustedes que a Ezequiel Dios lo mandó a comer popó. Así tal cual, literal. Y lo mandó a hacer unas locuras que ustedes no se imaginan, pero cuando lleguemos a ese libro van a entender por qué. ¿Sí? Y Daniel, que es el profeta del reinado de Dios sobre los futuros tiempos. En el libro de Daniel nosotros vamos a encontrar muchas profecías que aún no se han cumplido, que son para el futuro, ¿sí? Posteriormente viene Ageo. Ageo es un profeta post-exílico. ¿Qué quiere decir esto? Después de que pasaron esos 70 años en el que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia, finalmente vienen los persas, ¿verdad? Invaden y toman el reinado y empiezan a gobernar los persas. Dentro de esos persas había un hombre que Dios había levantado, que era Ciro, el rey Ciro. El rey Ciro, Dios tocó su corazón para que dejara libre a los judíos que estaban cautivos en Babilonia. Entonces Ciro, cuando toma el poder, dice, bueno, toda esta gente que está aquí cautiva, que no es de Babilonia, sino que vienen de allá de Jerusalén, regrésense a su tierra. Y sí, los judíos se regresaron a su tierra. En ese tiempo, cuando ellos se regresan, pues encuentran a su nación pues destruida, porque cuando Nabucodonosor los invadió, pues destruyó el templo, destruyó las casas, destruyó los muros de Jerusalén, destruyó todo. Y entonces ellos tuvieron que reconstruir nuevamente todo. Cuando tuvieron que reconstruir todo, dentro de todas esas cosas que tuvieron que reconstruir un templo. Pero obviamente, regresando de la cautividad de una nación extranjera, no tenían ni los recursos, ni la opulencia, ¿verdad?, que tenía el templo anterior, que era el templo que había construido Salomón, pues que era todo de oro, ¿cierto? Entonces era un templo más sencillo, el templo de Zorobabel, ¿sí? El famoso templo de Zorobabel, que fue el que fue levantado después de que fue destruido el templo de Salomón. Ese templo empezaron a construirlo, pero ellos decían, no, pues es que este templo no es tan bonito como el templo que teníamos antes, ¿sí? Es como que si, por ponerles un ejemplo práctico, no sé, a lo mejor esas iglesias que se cayeron allá en Acapulco, ¿verdad? Ahorita con toda esta devastación que hubo del huracán, quizás había templos, ¿verdad?, que duraron años ahorrando, construyendo, y ya estaban bien grandes, bien bonitos, ¿verdad?, los auditorios, y de repente con el huracán, ¡pum!, todo cayó. Y entonces ahora ellos están en una etapa de reconstrucción. Bueno, pues así le pasó a los judíos. Pero pues estaban ellos desanimados porque decían, bueno, pues ya este templo, imagínate, no, a lo mejor tenían algo que era de cemento y ahorita les va a tocar levantarlo con láminas, no sé, madera, otra cosa, ¿no? Menos
porque no tienen los recursos que tenían antes. Entonces el Señor levanta a estos profetas para alentar al pueblo. Entonces a Ageo, el Señor lo levanta para motivar al pueblo a que reconstruya el templo. Entonces Ageo les dice, no se preocupen porque a lo mejor, o sea, materialmente el templo pues no está tan bonito como el de antes, pero pues yo les aseguro, ¿verdad?, que la gloria postrera será mejor que la primera, les dice Ageo, ¿no? Entonces, no se preocupen, aunque a lo mejor más, no tenga la opulencia que tenía el otro, pues será mayor, ¿no?, la presencia de Dios en este lugar, porque vienen los corazones arrepentidos, sabiendo, ¿verdad?, que toda la palabra que el Señor dijo se cumplió por la desobediencia de los corazones. Y levanta el Señor a Zacarías, ¿sí? Zacarías tuvo 8 visiones, de igual manera con el mismo propósito de alentar a Israel. Y por último, el último profeta que encontramos en el Antiguo Testamento, Malaquías, que igual es un profeta que el Señor levanta para exhortar a sus sacerdotes, ¿sí?, a su pueblo, y fue el último sacudir, ¿sí?, antes de que viniera el Mesías. Entonces, estos son los 16 profetas del Antiguo Testamento. Ya les di así como un recorrido turístico, ¿no? Un pequeño recorrido turístico por todos los 16 profetas. Pero bueno, ¿qué es un profeta? Que habla la palabra de Dios. Un portador de la palabra de Dios, del mensaje de Dios para su pueblo. La siguiente, hijo. Ya vamos a acabar. Los profetas oficiaron como voceros de Dios, así que su papel principal era comunicar a otros la palabra de Dios. Los profetas eran predicadores que comunicaron palabras de Dios para transformar la manera de pensar y la conducta social de sus oyentes. Entonces, si nosotros definimos profeta, hay 2 ingredientes que no nos pueden faltar. Uno, que todo aquel que es profeta, Dios pone la palabra en su boca. 2, que el propósito de ese mensaje es cambiar la manera de pensar y cambiar la conducta de las personas que están escuchando. ¿Por qué? Porque el profeta siempre te va a exhortar a que vivas la palabra de Dios. No es como los profetas de hoy en día, ¿no?, que nada más te profetizan carros, casas, ganado. No, un profeta tiene el propósito de exhortarte, sacudirte, ¿sí?, volverte a traer al camino porque estás mal. O también puede traer una palabra de aliento a tu vida, ¿sí? Pero siempre esa palabra, ya sea para corregirte, para instruirte, para consolarte, es palabra que viene del Señor. Ahora, en el Antiguo Testamento, los profetas son designados de diferentes maneras. En el original hebreo encontramos 4 palabras para referirse a los profetas. Una de ellas es Naví, ¿sí? Naví aparece 300 veces en el Antiguo Testamento y actualmente, ¿verdad?, en nuestras traducciones bíblicas la traducimos como profeta. Se deriva del verbo proclamar o llamar. ¿Por qué? Porque un profeta es alguien a quien Dios llama a proclamar su palabra. También encontramos el término roed. El término roed se traduce como vidente, ¿sí? No vidente de esos que andan por ahí curándote del mal de ojo, ¿no? En el hebreo original, ¿sí?, a un profeta también se le llamaba vidente. ¿Pero por qué? Porque Dios les hablaba por medio de visiones, ¿sí? Y se traduce vidente y viene del verbo rad, que significa ver. Se usaba en el tiempo de Samuel. También aparece el término osed,
18 veces. Este también se traduce como vidente. De la raíz asad, que significa ver, y se usa en el tiempo de David. También se utiliza el término Is Elohim, que significa varón de Dios. En algunos apartados de la Biblia vamos a ver que a un profeta se le llama varón de Dios, ¿sí? Así llamó la viuda a Elías, ¿verdad? El varón de Dios, ¿no? Y algunas veces vamos a ver ese término que los llamaba el varón de Dios, ¿sí? Y se refiere al profeta como quien ha sido escogido y enviado por Dios. El término profeta como tal, ¿sí? Viene de una raíz griega, de una palabra griega, profetes, y significa hablar en vez de, hablar en lugar de, ser portavoz de, hablar ante alguien, hablar en voz alta, ¿sí? Entonces, ese término de profeta como tal, ya lo vamos ocupando realmente a partir del griego, pero en el original hebreo ustedes no van a encontrar esa palabra, sino los términos que les acabo de mencionar. Yo creo que vamos a dejar hasta ahí, porque creo que sus mentes ya están saturadas por el día de hoy. Y les voy a dejar hasta ahí para que estudien, ¿eh? Pero miren, esto apenas es la introducción, porque nosotros necesitamos entender qué es un profeta, cuáles son las funciones de un profeta, quiénes eran los profetas, en qué tiempo estaban. En la próxima clase vamos a ver eso, ¿sí? Cuáles son las funciones de un profeta, cuál es la diferencia entre un sacerdote y un profeta. Si yo les pregunto cuál es la diferencia entre un sacerdote y un profeta, ¿lo tienen claro? ¿Cuál es la diferencia entre un sacerdote y un profeta? El profeta habla la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia, Andrea, entre un sacerdote y un profeta? Que el profeta pues hablaba al pueblo, ¿no? Pero el sacerdote tenía las funciones de en el templo de quemar el incienso y los, ¿cómo se llaman? Lo que llevan los sacrificios. Uh-huh. ¿Qué más? Presentarse ante Dios en vez del pueblo, porque era lo que hacía el sumo sacerdote. Uh-huh. ¿Qué más? Vamos a ver en la próxima clase, ¿verdad? Que hay muchas diferencias entre un sacerdote y un profeta. Empezando porque los sacerdotes heredaban el oficio a sus hijos, porque los sacerdotes todos eran de una misma tribu, que era la tribu de Leví. Entonces, si alguien era sacerdote, automáticamente su hijo pues también iba a ser sacerdote. Pero los profetas no, ¿sí? El ministerio de profeta no se heredaba, era por llamado, a quien Dios dijera, ¿sí? No, los hijos de los profetas no se convertían automáticamente en profetas. Entonces esa es una entre las varias diferencias que vamos a ver. Vamos a ver también, ¿qué más vamos a ver? Las similitudes entre los profetas, ¿sí? Los profetas que no escribieron, porque la Biblia nos habla de muchos profetas que no escribieron. Por ejemplo, Natán, ¿verdad? Natán era profeta, pero no encontramos ningún libro de Natán, ni de Gad, ni de Elías, ni de Eliseo. Entonces vamos a ver que hay profetas orales que no escribieron ningún libro, y hay profetas literarios o escritores que fueron los que escribieron. ¿Sí? Todo eso lo vamos a ver en la próxima clase, así que todavía no vamos a empezar con Jonás, porque necesito que tengan claro eso antes de entrar en materia. ¿Sí? Vamos a terminar aquí.